Cuando tomamos un viaje en carretera, solamente tenemos 2 opciones, ¿no? La opción número uno es la opción, más tardada, ¿no? O bueno, la opción rápida, una carretera, una autopista, y la segunda opción es el camino largo. Es decir, una es un camino quizás más corto y la otra es un camino más largo. El primero te va a llevar directo, sin distracciones, sin demoras, pero tiene un costo, ¿no? Cada autopista, cada carretera tiene un costo, dependiendo del trayecto, dependiendo la infraestructura, dependiendo muchas cosas, te va a costar una lana, ¿no? Por ejemplo, la autopista de Cancún es de las más caras del país, ¿no? O sea, de aquí a Cancún creo que son 1,000 pesos, ¿no? Solo de autopista. Y la otra vez decidimos no irnos por ahí, porque siempre habíamos escuchado que irte por la libre es más tardado, un buen de topes, un buen de cosas. Y no sé, por la autopista nos hemos hecho 3 horas y media, quizás por la otra nos hicimos 4, ¿no? O sea, entonces no era tanta la diferencia, pero obviamente en una carretera es una recta, sin topes, todo el camino normalmente va bien, ¿no? Entonces, el segundo camino es una ruta más lenta, más impredecible, ¿no? Te puede salir un perro, un gato, un guajolote, te puede salir un animal o una persona en bicicleta, en moto, pero también te da la posibilidad de descubrir lugares que no esperabas, ¿no? Te permite conocer un pueblito pintoresco, una comida que no olvidarás jamás, un paisaje que quedará siempre en tu memoria. Entonces, en la autopista, pues llegas rápido, pero ya, no hay más, ¿no? En cambio, en una carretera libre, quizás tienes la oportunidad de detenerte, de disfrutar, de ir más lento, ir a tu ritmo. Pero también hay un tercer camino que normalmente nadie lo elige por voluntad y es un desvío forzado. Un, es decir, vas en el camino, de repente la carretera está cerrada y te dicen tienes que buscar otro camino, hazle como puedas y encuentra tu propia ruta, ¿no? Entonces, en esos caminos, normalmente si tienes pues, tu GPS, va a tratar de encontrar una nueva ruta y vas a tratar de pasar por el mismo lugar sin desviarte tanto, pero en ocasiones no hay otros caminos, tienes que regresar, tienes que dar más vuelta. Entonces, no lo planeaste, no lo pediste y sin embargo, pues tienes que seguir avanzando, tienes que seguir yendo en camino a tu destino, preguntándote si llegarás a tiempo, pero sobre todo si llegarás a tu destino, ¿no? Eso es lo más importante. Yo me acuerdo cuando estábamos en Ciudad de México y tienes que llegar al aeropuerto, te tienes que salir 3, 4 horas antes por cualquier posibilidad, ¿no? Que se cerraron una calle, que se están manifestando, que hay mucho tráfico, que no sé qué. Y encontrar una ruta alterna te puede tomar mucho tiempo, ¿no? Entonces, a veces nosotros tenemos que tomar desvíos forzosos. En la Biblia, el pueblo de Israel fueron alguien que constantemente tuvieron que tomar estos tipos de camino. Vamos a leer en Números 21 a un pueblo que lleva constante tiempo caminando y avanzando a su destino, que es la tierra prometida. La tierra prometida es una promesa divina, pero con un camino lleno de obstáculos. Entonces, uno de los obstáculos que enfrentaron al llegar a la tierra fue que el rey de los cananeos decidió, al escuchar que venían hacia él, el pueblo de Israel iba pasando, ¿no? Y el rey dijo, viene el pueblo de Israel, es momento de atacarlos y luchar contra ellos. Entonces salen a la guerra, toman prisioneros. Y en esta ocasión Israel no estaba provocando a nadie, no buscó pelea, pero sí tuvo que responder. Pero como este rey ya los había capturado, ya había hecho prisioneros, hicieron un voto a Dios, le pidieron su ayuda y Dios le dio la victoria. Y esto lo leemos en Números 21, 2 y 3, dice, entonces los israelitas prometieron al Señor que si Él les ayudaba a conquistar aquel país, ellos destruirían por completo todas sus ciudades. El Señor concedió a los israelitas lo que ellos le habían pedido y les ayudó a derrotar a los cananeos. Entonces, después de que el pueblo de Israel derrota a este rey,
pues seguramente ellos pensaron, bueno, ya triunfamos, ¿no? Derrotamos a este rey, ya el camino ahora sí es directo, ¿no? Debe de ser una autopista sin más problemas. Pero la realidad es que no fue así. Mientras ellos seguían avanzando, Israel sabía que iba a llegar pronto a una nueva frontera, manda personas y les dice, no, oigan, por favor, déjenos pasar, no vamos a molestar a nadie. Si nuestros animales, si las personas, si alguien come algo, se los pagamos, no se preocupen, solo vamos de paso. ¿Y qué dijo el rey? Nel, ¿no? Así vienes por mi lugar, ni te atrevas, ¿no? Y entonces, nuevamente este otro rey sale, lucha con ellos, e Israel pelea y gana, ¿no? Y por último, antes de nuevamente tomar la tierra prometida, para que nadie pensara que fue suerte, dice que salió un tercer rey que se llama Og, y la Biblia lo describe como un gigante. En Deuteronomio 3:11 no está, pero búsquenlo. Dice que su cama medía casi 4 metros. Entonces imagínense, era un chiquitín, ¿no? Un pequeño rey. Y aún así, el Señor le dijo a Moisés lo siguiente, Números 21:34. No le tengas miedo, que yo voy a ponerlo en tus manos, junto con todo su ejército y su país, tú harás con él lo mismo que hiciste con Sión. Entonces, en este camino, en esta autopista que tenían que caminar el pueblo de Israel, ya se había enfrentado a 3 reyes distintos. Cada obstáculo era más grande que el anterior y en cada ocasión Dios estuvo en medio de la batalla. Ahora, si nos damos cuenta, las 3 batallas que el pueblo enfrentó nos muestra que la soberanía de Dios no solamente decide el destino, también decide el camino. Por ejemplo, como decía, ¿no? Cuando vamos manejando hay un mutuo acuerdo. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Llegamos ahí, ¿qué va a pasar? ¿No? Pero cuando se trata de Dios, Dios no solamente dice hacia dónde, sino por dónde. Es decir, vamos a tomar la autopista, vamos a tomar la carretera libre. Porque Dios no solamente te lleva a un lugar, te prepara en el trayecto para todo lo que tú tienes que encontrar al llegar. Es decir, que Dios te va a llevar por el camino que te va a preparar para el destino al que vas a llegar. Entonces, las desviaciones para Dios no significan que a Dios algo se le salió de control, que se olvidó de ti y que se le pasó algo, sino que las desviaciones para Dios son una evidencia de que Dios te está formando, de que Dios te está llevando por un camino que te va a preparar para el destino al que quiere llevarte. Yo no sé si soy el único que se ha preguntado alguna vez por qué tomó 40 años caminar en el desierto. O sea, ¿cuánto tiempo, o sea, cuánto pudieron haber caminando del mismo lugar? O sea, se me hace, pensándolo antes, ¿no? Sin entendimiento, yo diría, es ilógico que en 40 años no encontraran una ruta, ¿no? No tiene sentido. Entonces todos nos podemos preguntar por qué no tomaron el camino directo, por qué no cruzaron y ya, ¿no? Entonces, esta respuesta sí se nos da en la Biblia, pero años antes, cuando Israel salía de Egipto, Dios los había guiado intencionalmente por el camino que era diferente al principal. Es decir, que en lugar de tomar la autopista, decidieron irse puebleando, ¿no? Decidieron irse por la libre y por un camino distinto. La ruta más corta de Egipto a Canaán era una ruta conocida, transitada, y relativamente era sencilla, era fácil de llegar, pero Dios no los llevó ahí por una razón clara, que está en Éxodo 13, 17 y 18. Dice, cuando Faraón dejó ir al pueblo, ¿quién dice? Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca. Porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el mar Rojo. Entonces la travesía del pueblo de Israel fue guiada por Dios. No fue que ellos se perdieron, sino que Dios les dijo, sigan este camino. Pero esto tiene sentido porque un pueblo que recién sale de esclavitud, que no tiene experiencia en batalla,
que no tiene identidad, porque no sabe si son egipcios, hebreos, judíos, qué son. Y sobre todo no tienen confianza en Dios porque no lo conocían, no estaba listo para pelear sus batallas. Entonces Dios, cuidando de ellos, los llevó por el camino largo. Dios sabía lo que ellos no sabían de sí mismo. Dios anticipó peligros que ellos no podían ver, que ellos no conocían. Y eligió el camino más seguro, aunque no era el más corto. Después, ya es otra historia, ¿verdad? Por su incredulidad, por su desobediencia, el trayecto les tomó 40 años, ¿no? Entonces, quizás si ellos hubieran sido obedientes, el camino sí hubiera sido una desviación, pero no les hubiera tomado 40 años, ¿no? Ahora, actualmente se estima que el camino de Egipto a Canaán, que era la tierra prometida, son 11 días caminando. Esto significa que les tomó 14,589 días más de lo esperado. Entonces, imagínense, un camino que eran 11 días les tomó 14,589 más de lo esperado. Pero yo sé que esto en días no tiene mucho sentido, decimos 40 años, días, no, quizás no nos impacta tanto. Pero para que podamos dimensionar cuánto es esto, quiero contarles una historia actual. Existe una persona llamada Carl Bushby. ¿Cómo se llama? Muy bien. Ya la escriben como puedan, ¿no? Como le entiendan. Carl Bushby. Esta persona lleva caminando desde 1998. Su meta es recorrer el mundo caminando. Comenzó en Chile y el objetivo es llegar a su hogar en Reino Unido. Ha recorrido más de 40,000 kilómetros y lleva caminando 27 años, casi 28 años caminando. Su plan era terminar su caminata en 8 años, pero los contratiempos como la pandemia, la visa, los recursos, enfermedades han extendido su caminata. Entonces, actualmente se encuentra en la etapa final de cumplir su objetivo y se espera que termine su travesía en septiembre de este año. Entonces, ¿se imaginan 27 años caminando para darle la vuelta al mundo? Entonces, piensa en esto. El pueblo de Israel pudo darle 5 vueltas al mundo en esos 40 años. O casi 2 si es que hubieran tenido problemas de visa, ¿no? O sea, si es que les hubieran pedido visa como acá, pues a lo mejor les hubiera tomado casi 2, hubieran alcanzado a hacer casi 2 vueltas al mundo. Entonces, imagínense cuánto pudieron haber caminado en ese tiempo, cuánto pudieron haber conocido y sin embargo no salieron del desierto. Entonces, podemos entender ahora, pensando en esto y viéndolo en la actualidad, lo frustrante que pudo haber sido eso, quizá, lo desesperante de ver el mismo paisaje 40 años. Yo creo que por mucho que ames el paisaje, lo que quieras, ¿no? Las montañas, el mar, el bosque, 40 años viendo lo mismo te vuelves loco, ¿no? Cuando tuvimos la oportunidad de ir a Jordania, o bueno, tuve la oportunidad, íbamos en el autobús y todo es así, montañas, o bueno, piedras, porque ni siquiera son montañas, piedras rojas, desierto, piedra, rojo, desierto, ¿no? O sea, todo es así. Entonces, yo me acuerdo que primero sí iba, wow, qué impresionante, porque decían que ahí es donde, normalmente cuando graban una película en Marte, es en ese país, ¿no? ¿Por qué? Porque es rojo, es así. Entonces, fue impresionante los primeros 20 minutos, ¿no? O sea, pero el trayecto eran 3 horas. Entonces, pues sí, los primeros 15 minutos fue, wow, no manches, sí está padre, ve qué locura, qué lugar, qué esto, ¿no? Pero ya después fue como, bueno, sí, TikTok, ¿no? O, mi lectura, lo que sea, o dormirme. ¿Por qué? Porque fue como, pues es que ya es lo mismo, ¿no? O sea, llevo 15 minutos viendo lo mismo, no ha cambiado nada. Y me acuerdo que me decían, no, ¿cómo te vas a dormir? Ve viendo. Y yo, pero es que ya lo vi 15 minutos y no ha cambiado nada. O sea, parece que es una foto, ¿no? Entonces, a lo que voy es,
para mí fue desesperante ya y decidí dormirme y hacer otra cosa, imagínense, para el pueblo de Israel. Entonces, a pesar de todo, Dios eligió un camino seguro para ellos y esto significa que Dios estaba dándoles su bondadosa gracia, ¿no? Y aunque ellos no lo vieran así, Dios había estado cuidando de ellos. Pero el pueblo pues no siempre entendió eso. En medio del camino, en medio de los desvíos, en medio de tanto caminar, la queja brotaba intensamente de ellos, ¿no? Y dice Números 21:5. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en este desierto? No tenemos ni agua ni comida. Ya estamos cansados de esta comida miserable. Entonces, si nos ponemos a pensar, es impresionante que este pueblo se quejara del maná, es que este pueblo se quejara del alimento con el cual Dios los había sostenido durante 40 años. Es decir, que este pueblo se quejara de comer hasta saciarse en un lugar donde no había comida, ¿no? Entonces, este pueblo se quejaba y decía, esta comida miserable, ¿no? ¿Cuándo? Si no tuvieran eso, ya hubieran muerto hace mucho tiempo, ¿no? Y eso nos enseña y nos muestra que cuando nuestro corazón está repleto de queja, hasta los milagros pierden su sabor. ¿Qué significa esto? Que cuando tú estás lleno de queja, puedes estar viviendo un milagro y no ser importante, no ser emocionante, no significar nada, no tener sabor. Ellos podían decir, Dios, llevamos comiendo 40 años hasta reventar y ni siquiera trabajamos, ¿no? O sea, no nos falta agua, no nos falta comida, no nos falta nada, no sufrimos calor, frío, nada. Durante 40 años no hemos padecido de nada. ¿Ya? ¿No? O sea, entonces, ¿sí o no? Estaban locos, o sea, ¿qué les pasa? 40 años sin trabajar y comiendo hasta saciarse, el sueño, ¿no? O sea, era el sueño de muchos. Obviamente tenías que caminar poquito, ¿no? Pero valía la pena. Ah, entonces, el pueblo de Israel nos enseña y nos demuestra que cuando nuestra mirada se dirige a lo que falta, nunca vamos a estar agradecidos con lo que Dios ya proveyó. Cuando nuestra mirada se enfoca en lo que no tenemos, nunca vamos a poder dar gracias por lo que sí tenemos. Entonces podemos decir, ya no soporto mi trabajo, en lugar de agradecer que tienes trabajo. No aguanto a mi familia, ¿no? Cuando no agradeces que tienes una familia. Odio el calor o odio el frío, y no agradeces que tienes la capacidad de sentir, ¿no? De poder sudar, de poder taparte, de poder hacer muchas cosas. O ser como el pueblo de Israel. Ya estoy harto de comer todos los días en la calle, ¿no? Cuando, imagínate, ¿no? Entonces, cuando tienes la posibilidad de salir y comer, no sé si vieron hace un tiempo, cuando estaba como muy fuerte lo de ¿cómo se dice? Como las personas inmigrantes que venían de Sudamérica hacia Estados Unidos, pero que venían marchando todos juntos y tenían que atravesar México, que hubo una inmigrante que se volvió muy popular, que decía que le daban comida y decía, es que vean lo que nos dan, frijoles, es comida para puercos, ¿no? Entonces, obviamente a esa señora todos la querían linchar, ¿no? Porque estaba criticando nuestros santos frijoles, ¿no? Entonces, pero ella decía, es que vean, nada más nos dan esto, frijoles, ¿no? Que es comida para chanchos, decía. Eso salió en las noticias, se hizo muy viral. Y si nos ponemos a pensar en esa persona, era una israelita viviendo en México, ¿verdad? ¿Por qué? Porque logró salir de su país, logró estar casi a las puertas de su objetivo. Este país la recibió, la alimentó y ¿qué hacía ella? Despreciar lo que le daban. Entonces a esa señora la funaron, la criticaron, la amenazaron, creo que hasta la tuvieron que proteger porque la gente de verdad quería ya lincharla, ¿no? Entonces todos la atacaron diciendo que si no le gustaba, pues que se regrese a su país, ¿no? ¿Para qué se viene acá si no le gustan nuestros frijoles? Pero la verdad que con esa señora podemos descargar nuestro odio en ella, ¿no?
Pero nosotros muchas veces somos iguales o peores que esa señora, ¿no? Y que el pueblo de Israel y que estos ejemplos, ¿no? Pero ¿quién nos une a nosotros? ¿Quién nos dice algo a nosotros? Nos quejamos de las cosas que Dios nos ha dado poniendo la atención en lo que nos falta, ¿no? Es decir, Dios, ¿por qué tengo que trabajar? ¿No? ¿Por qué no me hiciste rico? Dios, ¿por qué me diste esta esposa? ¿No? O ¿por qué me diste este esposo? ¿No? Puede decir, o ¿por qué me diste estos hijos? O ¿por qué lo que sea? ¿No? Entonces nos podemos quejar de eso y ser como estos ejemplos. Pero tratando de entender al pueblo de Israel y su contexto, sabemos que esa queja, que ese desánimo no nació de la nada, nació del cansancio acumulado, de promesas que parecían desmoronarse, de puertas que se cerraban, de rechazos, de querer llegar ya por fin a la meta y tener que luchar, ¿no? Y querer hacer las cosas bien y decir, bueno, por favor, mira, te doy una lana, déjame pasar. No, pelea, ¿no? Entonces imagínense, el pueblo de Israel quizás lo podemos entender y podemos darnos cuenta que su queja no solamente era ingratitud, sino que era el grito de alguien que quizás ya no sabía cuánto más podía resistir caminando. Quizás eran ya personas desesperadas de decir, ya no puedo más, me voy a morir y no voy a ver lo que Dios me prometió. Entonces, en esa desesperación, Dios escuchó su grito y respondió con corrección, como un padre amoroso, pero también con misericordia. Y lo que sucede a continuación es uno de los momentos más ricos de todo el Antiguo Testamento y que no debemos pasar por alto. En esta historia, cuando el pueblo se queja de la comida miserable, Dios dice, ah, sí, pues ahora serpientes, ahí les van, ¿no? No quieren maná, no quieren codornices, pues maten unas serpientes y cómanselas, ¿no? No se las mandó como comida, sino como castigo, pero pues se entiende, ¿no? Entonces Dios envió serpientes para que acabaran con el pueblo a consecuencia de su queja. Y muchos de ellos murieron, pero cuando el pueblo reconoció su pecado, clamó a Dios y a Moisés, y Dios les da una instrucción sorprendente, que es Números 21, 8 y 9, y dice, es Dios hablándole a Moisés diciendo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Cualquiera que haya sido mordido, que la mire y vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces imagínense qué loco era eso, ¿no? En medio del desierto, bajo el cansancio, bajo el sol, bajo el juicio, y todavía tienes que luchar de que una serpiente no se te meta en la noche, que no te piquen cuando estás caminando, que lo que sea. Pero en caso de que eso pasara, solamente tenías que alzar tu mirada a los cielos y ser salvo. Es una locura, ¿no? Imagínense cuántos millones de dólares no valdría ese artefacto el día de hoy, ¿no? Es decir, una serpiente de cobre milagrosa ha de valer una buena lana en estos tiempos, ¿no? Pero en ese tiempo no era mérito de nadie, no era esfuerzo de alguien, era simplemente fe y confianza dirigida hacia lo que Dios les había dicho. Ver una serpiente no significaba nada, quizás pudo haber sido cualquier otro objeto y hubiera sido exactamente lo mismo, porque simplemente era tener fe y confianza en lo que Dios les mandó. Ahora, esto pasó en el Antiguo Testamento, después de salir de la esclavitud, pero siglos después, Jesús mismo toma esta imagen y la convierte en una declaración clara de lo que significa el Evangelio. Dice Juan 3, 14, 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Entonces, este versículo es un resumen de lo que significa el Evangelio. En los tiempos antiguos, como ya leímos, si te mordía una serpiente tenías que voltear al cielo, ver una figura y podías vivir, ¿no? Ahora simplemente es voltear al cielo, reconocer que Dios es nuestro Salvador y vivir. O sea, es
tal cual lo mismo, ¿no? Entonces la serpiente de bronce fue un ensayo, pero Cristo fue la realidad. Israel miraba hacia un símbolo de salvación y nosotros miramos hacia el Salvador mismo. Entonces lo que en el desierto era temporal, en Cristo y en la cruz se volvió eterno. Entonces, algo que llama la atención en toda esta historia y lo que hemos leído es que Israel sí era un pueblo problemático, ¿no? Él mismo se metía en guerras que no lo invitaban, o él mismo peleaba por cosas que no tenía que haber peleado. Pero a diferencia de otras ocasiones, aquí Israel no provocó ninguna guerra. Él no fue buscando problemas, no inició ningún conflicto. Los cananeos, los amorreos, los gigantes, todos ellos salieron a su encuentro. Israel, ¿qué decía? Que solamente quería pasar, solamente quería avanzar. Entonces, ¿cuál era la diferencia de cuando salieron de Egipto? Que en esta ocasión Dios no los libró del conflicto. Ahora Dios los acompañó en medio de ellos. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarles lo siguiente. Y es, la confianza en Dios no sustituye las batallas. Qué impresionante es esto, porque el pueblo de Israel estaba a punto de tomar la promesa. Estaba a punto, ya habían experimentado lo que significaba confiar en Dios. Estaban a punto de morirse, solamente confiar en lo que Dios había dicho, vivían, ¿no? Entonces, ellos ya confiaban en Dios y aún así no se libraron de batallar, de pelear, de luchar. ¿Por qué? Porque ya era tiempo de que el pueblo aprendiera a pelear. Ya no eran los esclavos temerosos que salieron de Egipto, ahora iban a ser una nación a punto de recibir una tierra que tendrían que defender. Entonces, en cada victoria, sobre cada ejército, sobre cada rey, Dios marcaba una lección en la memoria colectiva que es: con Dios podemos, con Dios ganamos, con Dios lo lograremos, con Dios haremos cualquier cosa. Entonces, ¿cómo termina esta historia? Si leemos todo el capítulo 21, Israel comienza derrotado, como prisionero. Después, al final del capítulo, termina venciendo gigantes. Todo eso pasa en un mismo capítulo. Pero en el medio hubo queja, hubo amargura, hubo frustración, hubo disciplina, hubo misericordia, hubo batallas que no buscaban, pero que ganaron. Entonces, en medio de todo esto, la promesa, la tierra prometida seguía en pie. La promesa no había cambiado, no era diferente. Lo que cambió muchas veces fue la ruta, que tuvieron que desviarse para evitar un conflicto, que tuvieron que desviarse porque alguien no los dejó pasar, que tuvieron que acampar en otro lugar. Pero nada de eso hizo que la promesa cambiara. Ahora quien había cambiado era el pueblo que tomaría la promesa. Entonces, ya para terminar, esta historia es un reflejo de la trayectoria de aquellos que aprenden a confiar en Dios en el camino y no solamente en el destino. ¿Por qué? Porque Dios te promete un destino, un final. Vas a ser feliz, vas a ser próspero, vas a tener una gran familia, vas a ver realizados tus sueños. Esos son los destinos que Dios tiene para nosotros. Todos nos encanta el destino, ¿no? Todos queremos ver realizados nuestros sueños, todos queremos tener una gran familia, todos queremos ser, bueno, las que son mujeres quizás quieren ser mamás, ¿no? Los que son papás quieren ser, bueno, los que son hombres quieren ser papás, y así, ¿no? Todos, o quieres tener una gran empresa, o quieres tener un gran trabajo, o quieres tener lo que sea. Todo eso son destinos. Pero el camino, tú no lo vas a dirigir, tú no vas a saber cómo va a ser ese camino. Entonces, si tu camino en tu mente es todo recto, pues a lo mejor Dios dice: no, quiero que te vayas por la libre, quiero que te regreses, quiero que te vayas por otro estado, quiero que hagas otras cosas. Entonces, si tú solamente vas a disfrutar el destino, vas a estar amargado, vas a estar enojado, vas a ser ese niño odioso en el auto, ¿no? Que va molestando y diciendo: ya llegamos, ¿no?
Ya, ¿cuánto falta? ¿No? ¿Por qué? Porque no eres capaz de disfrutar el camino. En cambio, cuando vas disfrutando el camino, pues, no importa si son 8 horas, 10, sí, lo que sea, ahí vas, ¿no? Eh, pero cuando no disfrutas el camino, es, eres insoportable, somos insoportables, ¿verdad? Entonces, los desvíos no son errores en el itinerario de Dios, son la ruta exacta que Dios diseña para formar en ti una persona capaz de habitar en la promesa. Entonces, las desviaciones no son errores en el plan de Dios. El que tú te haya tomado más tiempo lograr algo no es un error de Dios. Es la ruta exacta que Dios planeó para que tú seas la persona capaz de habitar en el destino que Él quiere para ti. Porque imagínense, si el pueblo de Israel hubiera llegado directo a Canaán saliendo de Egipto, ¿qué hubiera pasado con ellos? ¿Creen que hubieran podido derrotar a 3 reyes seguidos? ¿Creen que hubieran podido derrotar a un rey gigante de 4 metros? ¿Creen que hubieran aprendido a pelear contra serpientes? ¿No? O sea, hubieran vivido, no hubieran llegado ni a la tierra prometida, ¿no? Hubieran muerto porque no eran un pueblo que estaba listo para batallar, para habitar la promesa. Entonces, para nosotros, ¿qué significa esto? Que quizás algunos de nosotros hoy podemos estar habitando o viviendo un camino inesperado. Quizás pediste pasar en buena onda y te lo negaron. Quizás hiciste todo bien y te cerraron la puerta. Llevas más tiempo en el desierto del que hubieras querido. Pero lo importante es que nos podamos hacer la siguiente pregunta, y es, ¿qué me está enseñando Dios en este camino que no me habría enseñado si me hubiera permitido llegar directo? Entonces, si estás dando más vueltas a tu destino, piensa qué te quiere enseñar Dios. ¿Qué quiere Dios de ti a través de este camino? Porque solamente va a haber cosas que aprendas en los caminos menos esperados. Tú no vas a poder aprender todo o lo que necesitas si te vas por el camino fácil, por la ruta accesible, sencilla. Solo hay cosas que se aprenden en los caminos inesperados, como la humildad, la dependencia, la perseverancia, la fe. Y ahora quiero ponerles otra frase que es: el carácter que necesitarás para sostener lo que Dios quiere darte no se forma en caminos fáciles. Entonces, el carácter que necesitas para tener o llegar al destino que quieres no se va a formar en la comodidad de tu asiento, no se va a formar en el trayecto calmado, tranquilo, se va a formar exactamente por el camino por el que Dios ha decidido llevarte. Entonces quiero preguntarles a todos, ahora seguramente nos hemos preguntado, nos hemos pensado que no tomamos el camino correcto muchas veces, en algún punto de nuestra vida, quizás no ahora, pero ¿han llegado a pensar que no tomaron el camino correcto? ¿No? Que no tomaron quizás la mejor decisión y ahora pues, se desviaron y quedaron aquí, ¿no? Entonces, aunque sea que hayamos pensado eso hace 5 años o hace 5 minutos o hace 5 horas, hoy estás exactamente donde tienes que estar. O sea, no había otro camino, no había otro destino, no había otra manera. Es el camino que Dios diseñó estratégicamente para ti. Entonces, si estás cansado de caminar como el pueblo de Israel, si estás cansado de ver el mismo paisaje, si estás cansado de comer lo mismo, si la queja nace de tu corazón o ha nacido de tu corazón en estas últimas semanas, no te condenes, no te castigues, no digas, soy un pecador de lo peor, me odio, ¿no? Sino, entrégale ese cansancio a Dios, pero no te quedes ahí. O sea, no te quedes diciendo, todo está mal, solo como frijoles, ¿no? Frijoles como peruano, ¿no?
Entonces, no te quejes y te quedes ahí. Al igual que Israel, al igual que el pueblo de Israel, hay un momento en el que tienes que volver a levantar la mirada y recordar quién es tu Salvador y quién es el que va contigo. Entonces, ahora me gustaría que tomes un minuto. No sé si quieres cerrar tus ojos, si no, si sí, pero piensa un momento en una versión de ti que ya llegó a su destino. El destino es el que tú quieras, el que tú has soñado. Piensa en esa persona, esa versión de ti que ya atravesó el desierto, que ya está en la promesa y que ya vio abrirse lo que estaba cerrado, que mira hacia atrás y entiende por fin por qué el camino tuvo que ser así. Entonces piensa en eso y ahora pregúntate, ¿qué tiene de diferente esa persona a la de hoy? ¿Qué de distinto es esa persona a la que está hoy aquí? Esa persona no es más espiritual que tú. Esa persona tampoco tuvo menos problemas de los que has tenido tú. Pero esa persona que ya llegó a su destino, simplemente la diferencia es que confió cuando no entendía nada. Siguió avanzando cuando quería detenerse y un día lo que parecía un obstáculo se convirtió en un territorio, en una promesa conquistada. Entonces, hoy todos nosotros podemos vernos de esa manera y eso puede ser nuestro testimonio. Tu familia puede ver esa historia. Los que tienen hijos, sus hijos pueden crecer con el recuerdo de una madre, de un padre que nunca se rindió cuando el camino se cerró, cuando las cosas fueron difíciles, cuando todo fue complicado. Esos niños pueden crecer con el recuerdo de su madre y su padre que siguió avanzando, porque confiaban en que Dios tenía otro camino preparado. Ahora, el camino no es el final de la historia, es parte de cómo Dios escribe tu destino. Entonces, la invitación que les hago en esta tarde es sencilla, pero es profunda y es la siguiente. Confía en el camino que eligió para ti, que Dios eligió para ti. No confíes en el camino que tú habrías elegido, no el camino más corto, no el más cómodo, sino el de Dios, el suyo. Porque si fuéramos honestos y hubiéramos elegido nosotros nuestro camino, ¿estaríamos hoy aquí, honestamente? ¿Estaríamos hoy en este lugar buscando y reconociendo que necesitamos de Dios? Estaríamos de party en Ibiza, ¿no? O si nos alcanza, si no en Huastepec o en El Rollo, ¿no? Pero probablemente no estarías un domingo 11 de la mañana en la iglesia si tú hubieras elegido tu camino. Por eso hoy es el día que podemos decidir soltar nuestra ruta, soltar nuestra dirección y decirle, Dios, no entiendo hacia dónde voy, no entiendo el camino que estoy caminando, pero confío en el que me guía. Entonces, así como Israel aprendió a mirar una serpiente de bronce en el desierto, un acto simple de fe, hoy la invitación es que miremos a Jesús y no nuestras circunstancias, que miremos a Dios y no nuestros obstáculos, que miremos lo que tenemos y no lo que nos hace falta. Y si estamos en medio de una batalla que no provocamos, que no buscamos, que no queríamos, que hoy podamos decirle lo mismo que Dios le dijo a Moisés cuando se iba a enfrentar al gigante, que fue, no tengas miedo porque yo voy a ponerlo en tus manos. Entonces, hay batallas que no buscamos. El pueblo de Israel es un ejemplo, ¿no? Hay batallas que no queríamos luchar, pero que son necesarias, ¿no? Entonces, si estás en una batalla, hoy, ¿quién está en una batalla? No alcen su mano, no me digan, pero piénsenlo. Seguramente todos hoy estamos en una batalla contra alguien o contra varios, contra quien sea.
Pero si ya estás en una batalla, lucha, ¿no? O sea, lucha a muerte, ¿no? O sea, dale con todo y sin piedad, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser lo mismo de allá para acá, ¿no? Y no quiere decir que lo hagas con odio, sino, pues si ya te tocó la batalla, peléala. No te puedes rendir, no te puedes quedar de brazos cruzados esperando que te mueras y que la situación pase, ¿no? Estamos hablando en sentido figurado, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ponernos de pie y a cerrar este tiempo con una oración. Señor, te damos gracias en esta tarde, Dios, porque entendemos que el que hoy estemos aquí, Señor, en este lugar, ha sido porque ha sido tu decisión, Señor, porque ha sido parte del camino que tú has destinado, Señor, para llevarnos a nuestro destino, Señor, aquella promesa que tú nos has dado, aquellos sueños, Señor, que tú has depositado en nuestro corazón, Dios. Si hoy estamos aquí, Señor, enséñanos a ser agradecidos, Señor. Enséñanos a ser obedientes, a confiar, Señor, a no quejarnos de lo que nos falta, de lo que no tenemos, de que las cosas pudieron ser distintas, más fáciles, más cómodas, Señor, sino que podamos entender, Dios, que nada en nuestra vida, Señor, que nos haya traído a este punto, Señor, ha sido innecesario, ha sido casualidad, ha sido circunstancia, Señor, sino que todo ha sido parte del destino, de la ruta, Señor, del camino estratégico que tú has diseñado para nosotros, Señor. Hoy podemos dar gracias, Señor, de aquellas cosas, Señor, que nos dañaron, que nos lastimaron, Señor, aquellas cosas que nos hirieron, pero que hoy, Señor, nos han traído a este punto, Señor. Dios, que en medio de las quejas, del dolor, de la frustración, del cansancio, que en medio de toda circunstancia difícil, Señor, de todo dolor, de toda soledad, toda emoción negativa, Señor, que hoy, al igual que el pueblo de Israel, Señor, podamos levantar nuestra mirada al cielo, Señor, y ver de dónde viene, Señor, nuestro socorro, nuestro Salvador, Señor, que nuestro Salvador, Señor, viene de los cielos, Señor. Nuestra mirada, Señor, siempre debe estar puesta en ti, Señor. Nuestra mirada siempre debe ser que en medio del dolor, de las luchas, Señor, podamos voltear arriba, Señor, y reconocer que en ti, Señor, está nuestra victoria, Señor. En ti está aquellos sueños realizados, Señor. No nos permitas, Señor, luchar en nuestras fuerzas, Señor. No nos permitas hacer las cosas a nuestra manera, sino, Dios, que podamos hoy reconocerte a ti, Señor, que hoy podamos buscar, Señor, el auxilio, Señor, que viene de ti. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos nuestras quejas, Señor, nuestros errores, nuestras fallas, Señor. Cambia nuestro corazón, Señor, nuestra manera de pensar, la manera en la que nos vemos, Señor, la manera en la que vemos a los otros, Señor. Ayúdanos, Dios, también a entender que muchas veces, Señor, los problemas no los buscamos nosotros y que simplemente llegan y que simplemente, Señor, nos vemos envueltos en situaciones que no nos agradan, Señor. Pero hoy podemos entender, Señor, que esas situaciones son necesarias para forjar el carácter, Señor, que nos va a mantener en el lugar que tú has diseñado para nosotros, Señor. No es nuestra fuerza, no es nuestro talento, no son nuestros recursos, Señor. Es aquel carácter, Señor, que tú has forjado a lo largo de nuestro camino, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por esta palabra, Señor. Y permítenos, Señor, recordar, Dios, que se trata de ti, no de nosotros, Señor. No es nuestra fortaleza, no somos nosotros los especiales, los importantes, Señor. Eres tú y eres tú, Señor, con tu provisión, con tu cuidado, con tu amor a lo largo de toda nuestra vida, Señor. Por eso no importa el camino que estemos caminando el día de hoy, Dios, si decidimos obedecer y confiar en ti, Señor, llegaremos al destino, Señor, que tú has propuesto para nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor. Y gracias porque aunque el camino no sea fácil, decidimos confiar en ti, Señor. Decidimos creer que todo, Señor, desvío, todo caminar, Señor, es parte de tu propósito eterno.
En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.